Buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia. Bienvenidos a la conferencia de esta tarde. Como pueden ver, el tema es lineamientos técnicos para el control de las infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales, a cargo de la doctora Cecilia Estela Vega, coordinadora de la clínica Visits de Lourdes Colón. Recordar, por favor, mantener su micrófono apagado durante el desarrollo de la conferencia. Cualquier consulta la podemos ir escribiendo en el chat, o si no, también podemos levantar la mano virtual para cualquier consulta. Bienvenida, doctora. Y tratando de hacerlo lo más práctico y útil para nuestras unidades de salud o centros de atención en los que nos encontremos, son los lineamientos técnicos para el control de todas las infecciones de transmisión sexual o las más frecuentes y las hepatitis virales. Soy médico, graduado de la Universidad de El Salvador, una maestría en Administración de los Servicios de Salud, también una maestría en VIH, la Universidad de Juan Carlos de Madrid, España, diploma en prevención combinada de VIH y TS y múltiples capacitaciones, ¿verdad? En patología y manejos de personas trans, patologías anales, entre otras. Es importante que determinemos un objetivo específico y general para que incluya todas las disposiciones que vamos a hacer. Lo más importante es un control de estas infecciones de transmisión sexual a través de promoción, prevención y toda la provisión que tenga que ver con los servicios que vayan a contribuir a reducir la incidencia y prevalencia de estas infecciones de transmisión sexual y hepatitis virales. Dentro de los objetivos específicos que vamos a hablar, primero es realizar y promover, ¿verdad?, acciones de prevención para reducir estos riesgos de transmisión de ITS y hepatitis virales. También vamos a promover la atención multidisciplinaria de la búsqueda. En esto, desde el señor vigilante, del señor motorista, hasta el médico director del centro de salud donde se encuentra. También vamos a establecer elementos técnicos para la atención y el control de ITS y hepatitis virales por medio de una nueva estrategia, probablemente para algunos, que es el manejo sindrómico. Vamos a aplicar criterios a quienes vamos a mandar, a quienes vamos a interconsultar y a quienes vamos a tratar en nuestro centro de atención. ¿Para quiénes estos lineamientos? Pues para todos. El personal multidisciplinario de cada establecimiento que pertenezca al Sistema Nacional Integrado de Salud. Hay que crear estrategias, como todo lineamiento, ¿verdad? Para identificar y diagnosticar el VIH y todas las ITS, pues vamos a poner en práctica diferentes atenciones en los establecimientos de salud y nos vamos a guiar por 3 estrategias diferentes. Primero, la estrategia de indicación de pruebas basadas en riesgo. La segunda, la autoprueba del VIH. Y la tercera, un abordaje sindrómico, que vamos a ver con detenimiento. La estrategia basada en indicar una prueba basada en riesgo, se fundamenta en la provisión o el Provider Initiating Testing en Counseling for HIV o PITC por sus iniciales en inglés, que se basa principalmente en evaluar factores y riesgos comportamentales de aquellas personas que no estén consultando por una patología de infección de transmisión sexual. Entonces, de manera general, esta estrategia consiste en que yo como médico, en mi entrevista médica, determine, ¿verdad?, si el paciente, aparte de que venga por una cefalea o por un dolor abdominal, pueda tener otro tipo de intervención basada en riesgos, que es lo que vamos a ver más adelante. Es para todos, aplicación a nivel nacional, y lo que busca esa estrategia, pues, es indicar más pruebas de VIH o más pruebas de detección de enfermedad de transmisión sexual. Diagnóstico pronto, ¿verdad? La identificación apropiada y un tratamiento oportuno. Son 3 modalidades que nosotros vamos a implementar esta estrategia, primero como una sospecha clínica, o sea, el paciente viene a consultar por otra cosa, pero yo veo signos y síntomas sugestivos que puedan ser una enfermedad de transmisión sexual. Segundo, yo verifico a poblaciones con mayor riesgo y hago más actividades promoviendo la prueba de VIH u otras ITS para esta población. En esta modalidad entraría también la clínica Visits, a la cual nosotros pertenecemos. Es para poder, según factores de riesgo conductuales, estadísticas demográficas, dirigir aquellas pruebas a aquellas poblaciones más vulnerables. Y por último, de la estrategia o modalidad es la agresión sexual. Cualquier sospecha de persona que nosotros sospechemos o confirmemos una agresión sexual,
Sería independientemente del tiempo transcurrido desde la agresión, se tomaría o indicarían pruebas de ITS. Hay que considerar que hay criterios específicos de inclusión, no todos entran en esta estrategia. Por ejemplo, aquellos que tienen ya una consulta específica por una enfermedad de transmisión sexual, no es una prueba que nosotros estemos implementando de manera directa, ¿verdad? Sino que ya viene a consultar por eso el paciente. Y segundo, aquel que tenga una práctica sexual de riesgo, antecedentes de ITS o sospecha o confirmación de una agresión sexual, ya incluiría otras dos consultas que son el motivo de consulta, no es que nosotros veamos el riesgo. Para la evolución del riesgo de estas personas se han implementado cuatro preguntas especiales. Primero, si ha tenido prácticas sexuales en el último año sin usar un condón, múltiples parejas, si se le ha roto el condón, Chemsex, que es la práctica o el uso de drogas para el estímulo sexual, alcohol, entre otras, ¿verdad? Si una de estos cuatro factores se cumple, bueno, es una indicación para que nosotros podamos indicar una prueba de VIH o la prueba de ITS que sea indicada para eso. Manifiesta o sospecha o antecedentes de ITS en los últimos 12 meses, también, ¿verdad? Si no han indicado una prueba de VIH o sífilis para estos pacientes, pues es el momento. Manifiesta o manifestado recientemente alguno de los síntomas como fiebre, diarrea o tos persistente. Ahí en ese momento también nosotros por síntomas que haya dicho, muchas veces pensamos que es una tuberculosis o viene por el área de iras un paciente, pero podemos también sospechar que es un factor de riesgo que puede haber una ITS o VIH. Y por último, la sospecha o confirmación de una agresión sexual. Toda vez, aparte del reporte y el lineamiento que sigue aparte de este, también podemos evaluar el riesgo en estas personas e indicar las pruebas de ITS apropiadamente. La segunda estrategia, la autoprueba de VIH. La autoprueba de VIH, nosotros no es nueva a la implementación y como dice su nombre, es una prueba que el propio paciente se realiza. Si la prueba es acompañada de un personal de salud, se le llama autoprueba asistida. En este proceso se da la preconsejería usuariamente, se le entrega el dispositivo para la autoprueba y se cuenta con la asistencia del personal de salud de la realización, casi siempre dentro del centro de salud, y se utiliza el algoritmo diagnóstico de VIH vigente. Pero la nueva implementación que también se está trabajando es la autoprueba individual no asistida. O sea, ofertar una autoprueba de VIH, entregársela al paciente, dar una preconsejería y él la va a realizar en el momento que él determine. Esta estrategia se está trabajando bastante y esperamos pueda ser implementada pronto en cada centro de atención. Y lo de los más importantes que nos interesa a todos, el abordaje sindrómico. Obviamente, síndrome sabemos que es un conjunto de síntomas y signos que caracterizan algunos tipos de patologías que se pueden abordar de una manera similar. Claro, se identifica un caso, una historia clínica, el examen físico y parte importante de consejería y orientación para reducir los riesgos. Entonces vamos a ir viendo algunos de estos abordajes sindrómicos que sí son muy importantes. Historia clínica. Sabemos que los pacientes que consultan por una infección de transmisión sexual necesitan un espacio especial que le brinde confianza porque va a hablar de su vida personal, ¿verdad? Y cosas que a veces ni siquiera habla con su pareja. Hay que asegurar que la entrevista sea comprensible, confidencial, personalizada y respetuoso. También algo muy importante que todos tenemos creencias, todos tenemos una religión o una forma de ser, pero esto no nos va a impedir al tratamiento o al abordaje de estos pacientes. No hay que emitir ningún tipo de juicio de valor al momento de atender a una persona por una enfermedad de transmisión sexual. Es importante indagar dentro de la historia clínica si ha tenido antecedentes de infecciones de transmisión sexual, cuándo, si ha sido tratado, el estado serológico de estos pacientes también, si ha estado en una clínica
de atención integral en algún hospital nacional, si ha estado en una clínica visit, eso nos puede guiar mucho al paciente si ha estado en cuidado o no de su salud, si ha tenido profilaxis preexposición al VIH, que es el PrEP, uno de los medicamentos que se ofertan dentro de los servicios de la clínica visit, o una profilaxis post-exposición, ya sea por un riesgo o alguna exposición que tuvo laboral. Todo esto nos puede guiar para ver el estado serológico de nuestro paciente. Además, ahora que sabemos que el VIH se ha convertido en una enfermedad de carácter crónico, ¿verdad? No es una enfermedad que al momento sea fatal a su diagnóstico gracias a los avances médicos. Enfermedades concomitantes y medicamentos usados pueden ser al momento una alteración bastante grande, depende del metabolismo de cada uno de ellos, los efectos adversos que puedan tener y mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. También nos interesan las otras enfermedades del paciente. Alergias a medicamentos, cirugías, si ha tenido transfusiones, tatuajes. Y recuerden que las enfermedades de transmisión sexual no son exclusivas del contacto sexual, sino que también pueden haber otras causales, que es importante averiguar en la historia clínica. También es importante evaluar si la persona realiza o no trabajo sexual y sexo transaccional. También si hay una sospecha o confirmación de agresión sexual. Esto ya dijimos que es independientemente del tiempo de ocurrencia. Determinar unos criterios importantes que quizás no hemos escuchado nosotros es con respecto a lo que es trabajo sexual. Sabemos que este es un intercambio consensuado entre personas adultas por algún bien o algún dinero exclusivo y casi siempre es provisto de mujeres a hombres o de hombres a mujeres, aunque en la actualidad hay mucha variabilidad con respecto al trabajo sexual. Y la otra que no la podemos nosotros identificar como trabajo, la persona no dice, no, yo no soy trabajadora sexual, sino que dice, a mí una persona de Estados Unidos cuando viene me paga mi celular, me trae un regalo y yo pues otorgo favores sexuales. Pero yo tengo mi pareja, ¿no? Nosotros siempre estamos juntos. Es un tipo de sexo transaccional, que es un intercambio de relaciones sexocoitales por beneficios. Entonces, eso también se determina como un factor de riesgo y es también un criterio para nosotros identificar estos riesgos en las personas. No lo dicen, estas personas solo comentan el suceso o no se consideran que es trabajo sexual. Y como hemos estado hablando, ¿verdad? Hay antecedentes sexuales específicos, las conductas de las personas, cuántas parejas ha tenido, trabajo o no sexual, ya dijimos sexo tradicional, otras ITS en los últimos años, el último año. También si comparte jeringas o inyecciones, si consume alcohol, drogas, si ha tenido la sospecha de agresión sexual. Esta es como una manera de resumir todo lo que estamos hablando. Y otra cosa importante es la disminución de factores de protección. Obviamente el uso de condones masculinos y femeninos, los lubricantes, todas aquellas cosas que tenemos que averiguar en la historia clínica, por eso suele ser un poquito más tardado en la clínica visit, porque sí se va detenidamente cada uno de estos factores. Y aparte de eso, no solo se ve al individuo solo, sino que se ve la interrelación que tiene con sus parejas o contactos. Estas prácticas sexuales, entre más sean las personas casuales, ocasionales que dicen los pacientes, recuerden que la identificación de un caso, ya sea positivo a una ITS o a VIH, nos lleva a mayor trabajo, ¿verdad? A mayor búsqueda de estos pacientes para detener aquella cadena de transmisión. En el examen físico volvemos a lo mismo, ¿verdad? Siempre una actitud altamente profesional. El usuario debe aceptar que nosotros examinemos sus partes genitales, área anal también, y es necesario considerar diferentes aspectos. Primero, como disponer de un ambiente privado, un consultorio, ¿verdad? Que pueda ser apropiado y que no sea interrumpido por otro paciente o por otro médico. También explicarle específicamente el examen físico de los pacientes. Recordar que realizar un examen ginecológico o de alguna patología anal requiere posiciones probablemente que nunca han realizado los pacientes. Hay que explicarle qué se le va a realizar, la técnica a utilizar y por qué motivo se va a realizar, porque de verdad que puede crear alguna confusión. También es importante mantener interacción entre el personal médico, personal de enfermería
o todos aclarando dudas previas durante y después de un procedimiento. Eso es muy importante. En el caso de que si la atención es dirigida a un usuario menor de edad o está en situación de riesgo social, pues hay que asegurarse también de contar con la presencia de responsable, tal vez no de una manera directa o que se encuentre en el lugar, puede estar detrás de una cortina o en especial, siempre garantizando la integridad del niño o adolescente en este caso. Y si la usuaria se niega, obviamente, al examen físico, pues se debe documentar específicamente, paciente no acepta una anoscopía, no acepta un examen ginecológico integral, porque es un respaldo para la evaluación. Recuerden que estamos buscando enfermedad de transmisión sexual y el examen físico es parte importantísima. No olvidemos también hacerlo de manera cefalocaudal, desde la boca, revisión, cuello, revisión, tórax, verificar piel a nivel de rash, erupciones, nódulos linfáticos agrandados, genitales de una manera más acuciosa, descartando úlceras, verrugas, vesículas, color de la piel, parásitos, descamaciones, edema, todo siempre tratando de terminar de manera ordenada porque todo tiene relación. Sí, podemos encontrar una neuropatía cervical y un ganglio inflamado a nivel genital, pero todo debe ser descrito apropiadamente. Y con respecto a la consejería, la orientación y reducción de riesgos, obviamente la promoción de salud ante todo. Es sensibilizar sobre estilos de vida al paciente a la hora de estar con ellos. Autocuidado, no se vaya a echar la ramita de orégano con, con miel que le dice la vecina, a alguna de las lesiones a nivel genital, que es común en la consulta, la automedicación, promover cambios de la conducta sexual, o sea, también verificar que las conductas sexuales que tengan sean con el menor riesgo posible. También promover en todas las consultas un uso de condón y lubricante. Están de fácil acceso en cualquier unidad de salud, todas tenemos, ¿verdad? Y el uso persistente de esto obviamente disminuye el riesgo. También el uso de otros métodos de barrera. Hay prácticas donde la boca forma parte de un estímulo sexual, ¿verdad? Ya sea a nivel anal, vaginal o una felación, que es conocida la oropeniana. Todas estas, pues, el estímulo de use un condón en su práctica oral. La verdad que pocos médicos he verificado que lo hacen y es una indicación sumamente importante. Práctica sexual, aquellas que tienen mayor riesgo, recuerden que son las anorreceptivas, y si no se utiliza condón o hay un riesgo de laceración o daño, obviamente van a haber mayores riesgos de enfermedad de transmisión sexual. Así que con pequeñas recomendaciones que nosotros hagamos a nuestros pacientes, podemos promover pues cambios especiales en el estilo de vida y prevenir las ITS y la VIH. Dentro del abordaje sindrómico, obviamente, hablamos de los cambios de conducta, reducir riesgos y buscar nuevas infecciones para reducir esa tasa lo más bajo posible, ¿verdad? De contagios, el uso de condón, identificar lo más luego posible. También es recordar de que cuando un paciente consulta en una unidad de salud por una infección de transmisión sexual, cualquiera que sea de las que vamos a hablar a continuación, la prueba de VIH y sífilis está previamente indicada o debe estar orientada al diagnóstico de nuestro paciente. Si contamos con pruebas de diagnóstico, porque el abordaje sindrómico se caracteriza por yo voy a tratar a mi paciente por los síntomas o los signos que yo puedo observar en el momento de la consulta, aun si no tengo yo una prueba diagnóstica inmediata. Hay muchos síndromes que nosotros podemos tratarlo, ¿verdad? Como la secreción uretral, o el flujo vaginal, o si viene un paciente con una úlcera genital, dependiendo de aquellos síntomas más comunes o signos más comunes que yo puedo observar, me van a guiar a un tratamiento. Es importante que vean que hay muchos agentes causales, pero guiándonos por el ejemplo, por los síndromes, el síndrome, digamos, secreción uretral en este caso, sabemos que hay muchas causas, muchos agentes causantes, pero sabemos que si hay una secreción a nivel del pene, el paciente tiene una enfermedad de transmisión sexual. Nosotros así nos vamos a ir guiando para poder atender de mejor manera y mejor calidad a nuestro paciente. Esto es muy común, más de lo que ustedes consideran, ya sea la secreción uretral o el flujo vaginal anormal en nuestras mujeres, también es demasiado común y hay manejos discordantes, ¿verdad?, con respecto al agente causal, de lo que vamos a hablar a continuación.
Una de las más comunes de las ITS que consultan en nuestros centros de atención es la gonorrea. Por definición de casos, aquella persona que presenta una secreción mucopurulenta a través de la uretra o se encuentra también cérvico-vaginal, anal u oral. A veces no lo sospechamos, pero no solo es gonorrea cuando hay secreción a nivel del pene, ¿verdad? O de la vagina, sino que pueden haber múltiples lugares para evaluar. De manera general, cualquiera de todas estas presentaciones, la manera de confirmarlas es ya sea por una tinción de Gram con diplococo grande nativos, pero no muchos contamos con este caso para poder indicar tratamiento. Y las clínicas Visit poseen el PCR específico para Neisseria gonorrea que le mandamos a la población clave. Obviamente es difícil poder dar un caso confirmado por la dificultad del acceso a estas pruebas en los laboratorios, pero sí podemos guiarlos de manera sindrómica. El paciente adulto, la mayoría del tratamiento que contamos en nuestros centros de atención es la doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas por 7 a 10 días. Y en las clínicas Visit se está proporcionando, de acuerdo al caso confirmado, ceftriaxona, 1 gramo endovenoso, intramuscular, perdón, como dosis única. Sí, a pesar de ser un tratamiento utilizado en segundo nivel, se está aplicado para primer nivel en la unidad de salud. También recuerden que la gonorrea se transmite por parto, ¿verdad? Entonces tenemos también a un neonato expuesto, su tratamiento específico, niños también, dependiendo a su peso, y embarazo y lactancia, que es 1 gramo intramuscular. Esta sí es manejo de segundo nivel. Clamidia, la clamidia trachomatis, ¿verdad? Siendo muy parecido a la infección por gonorrea, lo que hace el principal diagnóstico diferencial para esto. Y si ustedes ven, si lo manejamos por un flujo a nivel del pene o un flujo vaginal anormal que no cede o no es ninguna vaginosis o no sabemos cómo poderla tratar, podemos utilizar el manejo sindrómico. En este caso, los síntomas son muy parecidos a la gonorrea y el tratamiento es similar. Doxiciclina, 100 miligramos bioral cada 12 horas por 7 a 10 días. Es importante que nosotros nos vayamos guiando al tratamiento para dar la mayor efectividad y que los tratamientos pues no generen resistencia en los pacientes. También un tratamiento especial para recién nacidos expuestos, niños, que en este caso no es el punto foco de tratamiento, y las embarazadas de segundo nivel, siempre con acitromicina, 1 gramo bioral, dosis única. Otro dato muy importante es la sífilis materna. Se considera más o menos que en el mundo hay unas 170 millones de personas que padecen sífilis actualmente y se estima que una de cada 1.000 embarazadas tiene sífilis materna. Gracias a Dios contamos con la identificación en cada uno de los trimestres de embarazo a nivel nacional, ¿verdad? Y sí, toda aquella embarazada, que sea puérpera o hasta un mes posterior a un aborto, se define como caso sospechoso si se le llegara a encontrar una úlcera genital o alguna lesión compatible ya sea con sífilis secundaria o terciaria. Claro, como caso confirmado, solo aquella que tenga una prueba treponémica reactiva rápida, que es la que utilizamos nosotros a nivel de la unidad de salud. Y sí requiere un caso confirmado de vigilancia individual. Es importante la sífilis materna por su transmisión en el canal de parto. Hay mucho daño a nivel cerebral. Podemos también tener abortos recurrentes o problemas que puedan afectar directamente al recién nacido. En este caso, sí es importante la determinación durante el embarazo y un tratamiento efectivo. Aquí, hablando un poco de la sífilis congénita, el tratamiento, pues la madre con una serología de sífilis reactiva, ya sea el PRS o RPR, que ha recibido un tratamiento completo, el recién nacido, pues sí, también necesita aplicación de penicilina sódica durante el parto. Este es manejo de segundo nivel, solo es para conocimiento de ustedes. Y la sífilis adquirida o primaria, que es la de reciente diagnóstico, en este caso, los adultos y los adolescentes, un tratamiento de primera elección es la penicilina benzatínica, 2.4 millones intramuscular en dosis única. Se recomienda un frasquito en cada glúteo, ¿verdad? Que sería para disminuir un poco el dolor. Y de si no contamos con este medicamento, volvemos otra vez, ¿verdad? A un medicamento alternativo que contamos todos, que es la doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas. En este caso sí es por 14 días.
Recordemos que la sífilis adquirida o la sífilis primaria, en este caso, es, es bien característica por un chancro a nivel genital, indoloro, las características físicas que podemos tener, ¿verdad? Y que a veces resuelven solas. Los pacientes no consultan en esta fase de enfermedad. Por eso es extraño que nosotros podamos colocar esta dosis de tratamiento a nuestros pacientes. Casi siempre vienen con una sífilis latente, que no sabemos hace cuánto se pudieron enfermar, ¿verdad? Y que no tenemos un seguimiento de evaluación específica de estos pacientes. Siempre, ¿verdad? Tenemos medicamentos alternativos que podemos de darle y la observación siempre con las pacientes embarazadas por lo delicado del tratamiento. Cuando decimos que es una sífilis latente, que desconocemos la evolución, el paciente ya llegó no sin síntomas, que fue un hallazgo incidental porque le sospechamos alguna enfermedad de transmisión sexual, claro, ahí son 2.4 millones intramuscular, pues cada semana por 3 semanas, siempre 1.2 en cada glúteo, o también 28 días de doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas. Esos son los tratamientos que casi siempre damos porque no sabemos la fecha específica de contagio de sífilis. Chancroide, también otro manejo sindrómico parecido que nosotros tenemos con respecto a la sífilis, solo que en este caso pues sí ya tenemos una úlcera dolorosa, ¿verdad? Con tendencia al sangrado, otro mecanismo de inflamación, ¿verdad? Que podemos tener. Pero en este caso la mayoría de pacientes sí consultan porque duele. Y cuando hay dolor, obviamente, ¿verdad? El tratamiento es buscar un alivio inmediato. La sífilis no duele y a veces ni se percatan los pacientes que han tenido un contagio ni ninguna úlcera. El tratamiento especial para adultos y adolescentes siempre es ciprofloxacina, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y también hay un especial tratamiento con acitromicina en embarazadas y hay tratamiento pediátrico para poder referir en este caso. Con respecto a la herpes, el herpes de primer episodio, o sea, me salió un fueguito a nivel de la boca o me salió lo que dicen los pacientes, ¿verdad? Lo que me salieron unas ronchitas transparentes a nivel genital, pero duelen mucho, ¿verdad? Tenemos también que sí son motivos de consulta casi siempre por el dolor, ¿verdad? Y una zona afectada por estética. Casi siempre es esto, no es porque sospechen que es una enfermedad de transmisión sexual. El tratamiento para aquellos casos que consultan por primera vez es aciclovir, 400 miligramos bioral cada 8 horas por 7 a 10 días. Y cada uno de los tratamientos, pues sí, está estimado para cada una de las etapas de vida. Con respecto al manejo clínico de las herpes recurrentes, sí, aquí siempre se da ciclovir, ¿verdad? Pero por menor tiempo, dependiendo del episodio. Serían siempre cada 8 horas, pero por 5 días. Y si son pacientes, ya sean VIH positivos o inmunosuprimidos, que siempre están con alguna alteración de herpes o herpes demasiado recurrente, sí ya se puede estimar un tratamiento permanente en estas personas, por lo menos cada 12 horas como tratamiento permanente. También vemos que hay herpes recurrente en embarazadas que también se encuentran en un estado de inmunidad alterado, ¿verdad? Recuerden que son pacientes en observación y que frecuentemente consultan los centros de atención, pero en una evaluación exhaustiva nosotros podemos determinar algunas ITS que ellas no pueden mencionar. Y ya cuando es herpes sistémico severo, obviamente referencia y manejo hospitalario, ¿verdad? Pero siempre es bueno de que existan, que conozcan que existen tratamientos específicos para ellos. Con respecto a la donovanosis, es un nombre extraño que probablemente nunca han oído, pero seguramente han visto algún tipo de infección parecida. En la piel, ¿verdad? Se ven úlceras alarmantes a nivel donde se pueden estar cercanos a los ganglios y sí son dolorosas y lo interesante de esta enfermedad de transmisión sexual que también se puede transmitir por contacto piel con piel. Así que puede solo consultar por alguna lesión a nivel de un ganglio inflamado y nosotros debemos de sospechar también una enfermedad de transmisión sexual
de diferentes maneras, ¿verdad? Según los antecedentes y guiándonos por una buena historia clínica. Si nosotros vemos aquellas úlceras, el tratamiento es similar, ¿verdad? La doxiciclina, 100 miligramos cada 12 horas, solo que el tiempo de duración de esas sí son 3 semanas. Y tenemos alternativas de medicamento como la claritromicina o la trimetoprim sulfa, si no tenemos doxiciclina en este caso en nuestros centros de atención. Linfogranuloma venéreo. También es importante que hablemos de eso porque es otro manejo sindrómico por úlcera, ¿verdad? Una úlcera, sí, ya es, a pesar de ser una lesión cutánea, también vemos adenopatías inguinales y tal vez pueden ser bilaterales o solo localizadas en una zona, en un hemicuerpo nada más, o cercano a la lesión. Esa sí es bastante común en las clínicas y no lo identificamos a tiempo o damos un mal tratamiento, colocamos una penicilina o 2 penicilinas benzatínicas. Ya hablamos que no es lo mismo la indicación para cada uno de los manejos sindrómicos, ¿verdad? En este caso vemos una úlcera y adenopatías, nos vamos a acordar que es doxiciclina, ¿verdad? Siempre cada 12 horas por 3 semanas, en este caso 21 días, y si no tenemos medicamentos alternativos para poderles indicar esto, no dejar sin medicamento a nuestros pacientes. BPH. El BPH es quizás el 50% de las consultas de las clínicas PISIT, ¿verdad? Que son verrugas genitales y muy frecuente en población general, en la población de la clínica PISIT, población clave. Y el tratamiento que nosotros utilizamos es un tratamiento combinado. También tiene un procedimiento especial porque no podemos causar más lesión de lo que podemos manejar, ¿verdad? Si no la aplicamos correctamente. La aplicación suele ser semanal, ¿verdad? Hasta desaparecer las lesiones de ácido tricloracético al 80% y podofilina al 25%. Utilizamos cauterio bipolar o monopolar de cuando las lesiones son muy grandes o duras y obviamente bajo anestesia para que el paciente sienta la mínima molestia y pueda ver mejoría evidente posterior a la consulta con nosotros. Lo realizan casi siempre esto las clínicas PISIT para su conocimiento, ¿verdad? Que son los que cuentan con el ácido tricloracético, pues también utilizado para las embarazadas, que es el único, la podofilina no se puede utilizar, y para que puedan referir si en algún dado caso ustedes ven este tipo de patología. Recuerden que son lunares, ¿verdad? Carnosos que refieren los pacientes, lo tengo desde hace un montón de tiempo, no me pasa nada, mi esposa también tiene, no duelen, no pican, entonces son enfermedades que solo haciendo un correcto examen físico nosotros vamos a poderlas identificar. Sí, nosotros confirmamos por medio de la PCR del PPH, ¿verdad? Pero recuerden que por lineamiento son todas aquellas pacientes arriba de 30 años. Entonces, sí es bien difícil poder diagnosticar a todos propiamente, ¿verdad? Entonces, esto sí es puramente un examen, una evaluación física integral y una sospecha diagnóstica. Al ver una verruga, yo creo que a ustedes no se les va a olvidar la siguiente verruga y van a saber el diagnóstico específico de ella. Y claro, si es una mujer y tenemos un centro de colposcopía en nuestra unidad de salud, obviamente se refiere al centro de triage para poder ser evaluada y tratada adecuadamente. Y las que son verrugas externas o verrugas genitales propiamente o anales, siempre sí se tratarían en la clínica visita. Con respecto a la candidiasis vulvovaginal, eh, quizás unas 2 o 3 consultas diarias de cada uno de los pacientes, sí es importante que conozcamos el correcto manejo de ellos, porque hemos encontrado que colocan penicilinas para una candidiasis vulvovaginal y sabemos que es un hongo, ¿verdad? El hongo de los más comunes para poderlos tratar y están en todas las edades, ¿verdad? Así que dependiendo la edad de nuestro paciente, la recomendación y el medicamento más recomendado es el clotrimazol vaginal al 1%, un aplicador lleno de 7 a 14 noches. Si no contamos con eso, también contamos con el tratamiento oral, el fluconazol, de 150 miligramos o 200 miligramos que tenemos en las unidades de salud, como dosis única. Ya si son recurrentes, inmunodeprimidos, diabéticos, descompensados, sí ya se indica por 3 semanas o más. También aquellos pacientes con diagnóstico de VIH o algún tipo de enfermedad por inmunosupresión, si se indican 3 pastillitas
por 3 semanas, sería en total. En embarazada, obviamente, el aplicador intravaginal como tratamiento. Con respecto a la vaginosis bacteriana, sabemos que en vaginosis bacteriana, Gardnerella vaginalis no es un microorganismo que huele precisamente bien, ¿verdad? Sabemos el olor fétido que puede proporcionar y los pacientes, a veces hombres, en este caso con prácticas sexuales heterosexuales con su pareja mujer, refieren de que hay un mal olor que incluye toda la habitación, mal olor durante la práctica sexual o mal olor a la hora de que nosotros evaluemos al paciente. Entonces, estas son características bien específicas de una vaginosis bacteriana. Y el tratamiento de primera línea que nosotros tenemos es el metronidazol, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días. Y se invita también a todas las ITS, ¿verdad? No solo a la vaginosis bacteriana, el tratamiento igual para su pareja. También existe el metronidazol gel vaginal que se puede aplicar también por 5 días, 5 gramos, o sea, un aplicador completo. Y en el embarazo solo el aplicador en gel. Sí es importante recordar, ¿verdad? Yo trato a una persona, pero esta persona no solo está aquí conmigo en el consultorio, sino que tiene una o múltiples parejas sexuales. Así que es importante el tratamiento a estas personas para que no vuelvan a consultar o volverse a infectar. Tricomoniasis vaginal también, ¿verdad? Sí, es muy frecuente, sí es persistente el diagnóstico en cada una de las pacientes, a veces sí traen en estudios citológicos que pueden referirlas a las unidades de salud y el manejo terapéutico siempre es el mismo, el metronidazol, dosis única para ellos y para las parejas de 2 gramos vía oral o el tomado 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 7 días. Se ven en tratamiento similar y suelen confundirlo bastante, ¿verdad? Porque presentan los mismos síntomas, flujo vaginal anormal, mal olor, pero sí, las determinaciones, dijimos que si no contamos con un laboratorio cercano o unas muestras específicas para poderlo diagnosticar, podemos guiarnos por el manejo sindrómico de ellos. Y hay un montón de consultas de hombres con disuria, ¿verdad? Con secreciones anormales del pene que pueden ser no gonorrea, ¿verdad? Y también en eso vamos a ir específicamente el diagnóstico de cada una de ellas y el tratamiento cada una de ellas. La mayoría de consultas de uretritis, ya sea gonocóxica o no gonocóxica, son hace una semana tuve una práctica sexual sin condón. Empecé con mal de orín, doctor. Ahora también tengo fiebre, malestar, un ganglio inflamado, algún tipo de secreción me ha salido. En la mañana me sale más que en el día que durante todo el día, ¿verdad? Así que es importante poder evaluar y descartar cualquiera. Si no tenemos PCR, ya que sabemos que es un servicio exclusivo para la población clave en la clínica Visit, es importante también que nosotros hagamos un manejo sindrómico de ellos. El tratamiento lo mencionamos y es parecido. Con respecto a las hepatitis obviamente están indicadas en aquella persona que esté con algún síntoma específico, ¿verdad? Alguna alteración física, ictericia o una sospecha, como un caso sospechoso, que no necesariamente tengamos las pruebas o alteraciones a nivel de laboratorio. También aquellas mujeres con un diagnóstico de VPH por PCR también se indican dentro del centro de salud, las hepatitis B y C, y aquellas personas que son población clave o de riesgo dentro de la clínica Visit. Eso es la hepatitis B. Aquí yo lo he traído como definición de caso. Obviamente se requiere un criterio clínico que le dé un diagnóstico positivo al virus de la hepatitis B con una carga viral detectable. Les explico. En la unidad de salud nosotros podemos hacer un diagnóstico de una hepatitis B, pero obviamente necesitamos una confirmación de ella por medio de una carga viral, que es una segunda muestra enviada del paciente para la confirmación. Todas estas cosas las que podemos hacer nosotros dentro del primer nivel de atención. Ya se confirman en bancos de sangre especializados con una carga viral y la referencia es a segundo nivel. Eso lo traigo nada más para que ustedes lo conozcan, ¿verdad? Porque al final solo detectamos nosotros y referimos a segundo nivel. Acá está el tratamiento. Bueno, siempre es importante que todo aquel que identifiquemos con una hepatitis positiva en el primer nivel de atención tenga su evaluación y prueba de seguimiento confirmatorio para que nosotros podamos referirlos y darle tratamiento respectivo.
Aquí vemos más o menos cómo es el tratamiento de las hepatitis virales. Esto no lo aplicamos en el primer nivel de atención, sino que esto es hospitalario, pero son componentes de tenofovir, ¿verdad? Casi siempre hasta es partícipe de ese medicamento de la PrEP. Entonces, si muchos pacientes no suelen ser diagnosticados previamente, pues cuando inician la PrEP, sí se les identifican algún tipo de hepatitis y se le da el tratamiento respectivo de acuerdo a indicaciones hospitalarias. Esto no lo vemos nosotros. La hepatitis C igual, ¿verdad? Son pruebas que nosotros realizamos en primer nivel, pero requieren también una confirmación de carga viral. Referir siempre a nivel hospitalario para manejo a nivel hospitalario. Aquí vemos la indicación, el tratamiento, ¿verdad? Y esto sí es evaluación propiamente y tratamiento propiamente hospitalario. Dentro de las conclusiones, pues nosotros tenemos el poder de cambiar con empatía y apoyo, amor y comprensión, rompiendo estigma, siendo un poquito más solidarios con nuestros pacientes, conociendo un poquito más, ¿verdad?, de todas las opciones que nosotros tenemos a nivel del Ministerio de Salud, así como prevenir, que siempre siguen siendo las mejores armas contra la ITS y el VIH. Aquí en las imágenes ustedes pueden ver, contamos con PrEP o profilaxis preexposición para el VIH, condones, ¿verdad? El conocimiento médico, hay medicamentos para el tratamiento de estas personas, así que les animo, ¿verdad? Les instamos a que ustedes puedan tomar mejores decisiones sobre los pacientes con medio de sospechas y manejo sindrómico. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora, por esta presentación. Vamos a leer el chat, a ver cómo teníamos un saludo. Decía felicitar a la doctora Vega por el abordaje del tema. La región central le agradece por su participación. Muy amable, gracias. Saludos a todos, a mis compañeros de trabajo también. Tenemos una pregunta. Buenas tardes. Dice, ¿existe la duda en los médicos si la candidiasis, vaginosis y tricomoniasis se consideran ITS? Y por ende, indicarle VIH y semiserología para sífilis. Sí, nosotros trabajamos con pruebas duales en cada uno de los centros de atención. Cuando nosotros identifiquemos una candidiasis, una tricomoniasis, una vaginosis por lineamiento, por ser una ITS, se indica VIH y sífilis. Son pruebas duales de indicación o verifiquen en cada uno de esos laboratorios si solo cuentan con VIH, ¿verdad? Pero sí sería por lineamiento indicar ambas y se consideran, o sea, parte de la consulta que es frecuente en las unidades de salud es la candidiasis vaginal. El flujo, ¿verdad?, que dicen las mujeres en casi todas las consultas de todos los centros podemos observarlas, así que sí, lo ideal y por lineamiento es lo correcto, ¿verdad? Enviarles a todas aquellas pacientes una prueba de VIH y sífilis. Muchas gracias, doctora. No sé si habrá alguna otra pregunta. Preguntas, comentarios. También podemos activar los micrófonos. Dice, buenas tardes. ¿Qué retroviral están dando en PrEP? En PrEP usamos un antirretroviral dual de tenofovir y entricitabina, ¿verdad? Obviamente bajo condiciones y indicaciones especiales dentro de las clínicas PISI. Algunas amigables también ya cuentan con ello, así que si usted puede informarse de la más cercana, pues con mucho gusto también nosotros le podemos compartir un mapa donde pueden encontrar las unidades de salud que dan PrEP y solo ese medicamento contamos ahorita, ¿verdad? Sí, se lo voy a poner acá para que ustedes lo vean, es la cajita, ahorita es verde azul, ¿verdad? Y sí, es un medicamento dual de Milán, que es el centro farmacéutico que lo da, pero hay muchas más marcas, ¿verdad? Sí, entricitabina y tenofovir disoproxil fumarato es lo que nosotros entregamos para PrEP. Gracias, doctora. Tenemos otra. ¿Qué otro tratamiento se puede brindar a pacientes con verrugas genitales si no se dispone de podofilina ni ácido tricloracético? En este caso sabemos que son nada más los únicos agentes que tenemos y el electrocauterio o la cauterización, ya sea
bifásica que tenemos nosotros en las unidades de salud pueden ser un tratamiento alternativo, porque creo que no todas las unidades de salud están abastecidas con ácido tricloracético, sino que específicamente las unidades de salud que tienen BICIT. Al momento sería probablemente buscar la unidad de salud más cercana que pueda tener ese tratamiento, porque es el de primera elección. Y segundo, pues tratar de una manera más específica con un electrocauterio. Pero al momento solo esas dos contamos. Sí se refieren casi todos a las unidades de salud más cercanas que cuentan con eso. Gracias. No sé si habrá alguna otra pregunta o si algún participante quisiera activar su micrófono, puede levantar también la mano virtual. Tenemos 32 participantes. Recordar también que por cualquier duda, si quieren volver a revisar el material, la conferencia queda grabada y posteriormente la subimos a nuestro canal de YouTube. Entonces ahí pueden regresar para revisar. Tenemos otra pregunta. Dice que la candidiasis puede ocultar otras ITS según las características de la secreción. Dice. Así es, ¿verdad? Casi siempre ninguna ITS va sola, siempre viene acompañada de 2 o 3, dependiendo, y cada una, así como la sífilis, al tener sífilis se duplica el riesgo de VIH, cada una empeora las circunstancias por el daño a nivel del epitelio. Entonces, sí es importante para eso una historia clínica bien detallada, del tipo, de flujo, cantidad, olor, tiempo de evolución y claro que siempre acompañado de un examen físico integral, porque les puede decir algo a la paciente, ¿verdad? Pero a la hora del examen físico ustedes ven otro tipo de coloración a nivel de la secreción vaginal. Ahí en ese caso sí es mejor toda la historia clínica. Eso les va a guiar para que ustedes puedan dar un diagnóstico específico. Y puede ir sola, la candidiasis vaginal, y también es bastante frecuente en hombres, ¿verdad? La candidiasis genital, para que lo tengan a consideración. Y sí, como le digo, van en combinación hasta con otras 2 enfermedades de transmisión sexual, pero el tratamiento más acorde es el que le asignen como médico, ¿verdad? Considerar la historia y el examen físico integral. Y correspondería entonces de toda candidiasis una prueba de VIH y sí, porque sí es considerada una enfermedad de transmisión sexual. Gracias, doctora. Creo que es un comentario siempre relacionado a eso. Dice que por eso siempre se envían los exámenes por sospecha de que haya otras ITS. Sí, pero sí, debería de mandarse siempre en todas las candidiasis que nosotros pudiéramos evaluar. No sé si habrá alguna otra pregunta, algún comentario para la doctora. Bueno, si no, igual usted ahí ya nos dejó su correo, su teléfono. Sí. Ahí a cualquier cosa, pues estamos a la orden. Y recuerden de que hay muchas clínicas BICIT cercanas a todos nosotros, ¿verdad? La existencia de clínicas de atención especializadas, ¿verdad? Para aquellas enfermedades de transmisión sexual o aquellas dudas que ustedes tengan. Porque para que cometamos un menor error al diagnóstico o tengamos una interconsulta especial, pues no duden en hacerla, porque es algo que podemos tratar, ¿verdad? Y a nivel local, aún si no tenemos un examen o una prueba diagnóstica. Muy bonita su presentación. Dice, gracias por resumirnos los lineamientos. Muchas gracias. Entonces, eso sería todo, doctora. Y gracias a las personas que se conectaron. Feliz tarde. Feliz tarde.